Hola, bienvenidos a todos de nuevo a otra clase de el taller, o la clase, no sé cómo llamarlo ya, el Orador de Milagros. El objetivo que tenías al principio, me acuerdo viendo los videos de las primeras clases, había puesto como objetivo estudiar los primeros capítulos de un curso de milagros, así que seguimos en nuestra empresa. Y la semana pasada, bueno, las últimas 2 semanas estudiamos la primera sección del capítulo 2 de la edición completa y comentada de un curso de milagros publicada por el Círculo de la Expiación. Hoy ya vamos a pasar la página y continuamos con la sección número 2. Sé que las últimas dos clases fueron intensas en cuanto a su contenido, pero creo que los últimos párrafos le dan un cierre bastante claro a lo que estábamos hablando. En caso de que hayan quedado con dudas, las pueden hacer aquí antes de que iniciemos con el siguiente tema. Y si no, entonces me dispongo a compartir eh, el texto. En la pantalla, un Yo, segundo. yo te había tenido la mano levantada, pero no sé si quieres en verdad recuperar ese tema o si quieres abrir otro nuevo. Y hablar de lo que tengo anotado aquí es que no se trata de que el otro cambie, pero mejor abrimos el nuevo tema, prefiero en verdad. Ok, hablamos del nuevo tema y vemos si Sí, 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 se hila con tu pregunta. exacto, lo hilamos, lo hilamos. Ok, voy a poner esto un poquito más grande, centrarlo. Y bueno, como saben los que me están siguiendo, pero para los que están en la grabación, estamos leyendo eh, una traducción que no es oficial aún. Soy parte del equipo de traducción y este es nuestro borrador del capítulo 2 que no ha sido aún puesto al público. Bueno, entonces sección 2, la causa de la separación. Esta sección se ocupa de un mal uso fundamental del conocimiento, al que la Biblia se refiere como la causa de la caída o separación. Ok, todo el mundo, me imagino, todos los que estamos aquí, sabemos el término de la caída, ¿no? En el cristianismo. Sí, ¿verdad? Creo que es una historia, un mito fundamental en la civilización occidental y no debería ser sorpresa para nadie aquí. Sin embargo, Jesús lo está redefiniendo, le da un nuevo nombre. Ya no es la caída, sino lo llama la separación. Ya vamos a ver lo que eso significa. En esta sección hay varias observaciones introductorias cuya finalidad es hacer que las explicaciones que aquí se ofrecen provoquen menos miedo. En primer lugar, llamo tu atención sobre dos versos de El sueño de una noche de verano de Shakespeare. Qué belleza. Dice, sé como acostumbraba ser, ve como acostumbrabas ver. Y les leo la nota 28 que les da, o 29 mejor, que es un pequeño resumen de lo que eso significa. Sueño de una noche de verano. En este sueño, Titania, reina de las hadas, ha estado bajo la influencia de una flor mágica que hace que uno se enamore de la primera criatura viva que vea. Como resultado, se ha enamorado del insensato Bottom, que tiene la cabeza de un burro. Oberon, rey de las hadas, hace dormir a Titania, la libera del hechizo de la flor y la despierta con las palabras citadas anteriormente, con lo que también se restablece el amor entre ellos. Continúa el curso. Estas palabras fueron pronunciadas por Oberon al liberar a Titania de sus errores, tanto de ser como de percibir. Estas fueron las palabras que restablecieron su verdadera identidad, así como sus verdaderas habilidades y su verdadero juicio. La similitud con tu liberación es obvia.
Para los que conocen algún curso de milagros, ya creo que les debe parecer muy bonito esta cita, ¿no? Sé cómo acostumbraba a ser, ve cómo acostumbrabas ver, y básicamente lo que está implicando, después de decir que va a redefinir la caída en términos de esto, es que estamos como bajo una especie de hechizo y simplemente tenemos que, cuando despertemos del hechizo, ver como acostumbrábamos ver y ser como acostumbrábamos ser. También hay algunas definiciones de diccionario que serán útiles. La naturaleza algo inusual de estas se debe al hecho de que no suelen ser las primeras definiciones posibles enumeradas para cada término. No obstante, el hecho de que cada una de estas definiciones sí aparezca en el diccionario debería dar seguridad. Por cierto, esta sección, la causa de la separación, eh, existe, está presente en la versión azul, publicada por la Fundación para la Paz Interior, de un curso de milagros. Sin embargo, esta sección en esta edición tiene 18 párrafos y en la versión azul tiene 5. Entonces vamos a ver con más detalle o más explicado lo que quiso decir Jesús allí. Ok, vamos a ver las definiciones de diccionario. Básicamente lo que Jesús le pide aquí es buscar la definición en el diccionario de las siguientes palabras. Proyectar, verbo. Extender, lanzar hacia adelante o hacia afuera. Proyecto, sustantivo. Un plan en la mente. Mundo, una gran división natural. Yo quiero que se detengan aquí y vean la genialidad de lo que está haciendo Jesús. La palabra que estamos tan acostumbrados a usar aquí en este curso, de repente ahora cobran un significado diferente. Después de que él la mandó a buscar en el diccionario, me voy a referir a esto, por cierto. Proyectar, extender hacia adelante o hacia afuera. Proyecto, un plan en la mente. Y mundo, una gran división natural. Más adelante, claro, la gran división natural, para que no quede claro, es por ejemplo el reino animal, el reino vegetal, el reino de los cielos, ¿no? Esas son las divisiones en la naturaleza. Básicamente lo que nos va a decir es que el mundo es una división en la naturaleza, ¿no? Como un mundo aparte, una categoría aparte. Más adelante nos referiremos a la proyección, tanto en relación con la enfermedad mental como con la salud mental. Mm. Se ha dicho antes que Lucifer se proyectó literalmente desde el cielo. También hemos observado que puedes fabricar un cascarón vacío, pero al hacerlo no estás fabricando nada en absoluto. Este vacío proporciona la pantalla para el uso erróneo de la proyección. ¿Necesitan que le haga una nota sobre esto? ¿Se entiende lo que quiso decir? Está claro, ¿verdad? Y de todas maneras él dice que ya nos referiremos más adelante. Y esto ya lo vimos, ¿no? Se ha dicho antes que Lucifer se proyectó desde el cielo. Eso lo leímos antes juntos. Está en el capítulo 1, principio 35, dice aquí. El jardín del Edén, descrito en la Biblia literalmente como un jardín, no era en absoluto un verdadero jardín. Era simplemente un estado mental de completa ausencia de necesidades. Incluso en el relato literal, es destacable que el estado previo a la separación era esencialmente uno en el que el hombre no necesitaba nada. El árbol del conocimiento, de nuevo, un concepto excesivamente literal, como se muestra claramente en la referencia posterior a comer del fruto del árbol, es una referencia simbólica a algunos de los usos erróneos del conocimiento, a los que a los que nos referimos en la sección inmediatamente anterior a esta.
Sin embargo, ¿se acuerdan, no? Los usos erróneos del conocimiento era tipo 4, el deseo de poseer conocimiento. Sin embargo, debe aclararse aún más este concepto del árbol del conocimiento antes de que el verdadero significado del desvío hacia el miedo pueda ser entendido plenamente. La proyección, tal y como se ha definido anteriormente, referido al verbo proyectar, déjame quitarle la opción de rayar en mi pantalla. A ver, ¿cómo hago eso? Mm, Voy a dejar de compartir un momento para que se quite esa anotación. Y, ok. La proyección, tal y como se ha definido anteriormente, referida al verbo proyectar, es un atributo fundamental de Dios, atributo que también dio a su Hijo. ¿Qué? Proyectar, extender, lanzar hacia adelante o hacia afuera. ¿A quién le sorprende eso? Leo de nuevo. La proyección, tal y como se ha definido anteriormente, es un atributo fundamental de Dios, atributo que también dio a su Hijo. ¿A alguien le sorprende que diga eso? Sí, ¿verdad? Pues a mí me sorprende, pero cuando dice que se lo dio a su hijo, bueno, entonces entiendo yo que por eso es que lo estamos haciendo, ¿no? Pero me sorprende que sea un atributo de él, porque hablamos de que la proyección es algo como muy de la ilusión, pues. No Ujú. sé si estoy equivocada. Bueno, más adelante, él dice, bueno, para evitar confusiones, nos referiremos al tipo de proyección que ocurre en el cielo como extensión y al tipo de proyección que ocurre en este mundo como simplemente proyección. Sin embargo, creo que la información que es nueva para nosotros y súper importante es que proyectar, en el sentido de extender, lanzar hacia adelante o hacia afuera, es un atributo de Dios que le dio a su Hijo. Es decir, estamos utilizando algo que es natural, solo que lo estamos utilizando incorrectamente. Sí, me dio un poco de vértigo, ¿no? O sea, el atributo de Dios de lanzarme para afuera. De Así extender, que realmente, ¿no? Es de me dio extender. así como... Lo voy a seguir leyendo para que no les dé miedo. Mira, yo creo que es para responder rapidito, Patricia, y para ponerlo en contraste contigo, José, que es como el bombillo que proyecta la película, el proyector, pero no proyecta ilusión, sino verdad, en ese sentido. Y el ego proyecta como que la ilusión de la película que no es Pero real. fíjate, no, te detengo ahí, porque fíjate Eso, que la ajá, definición que nos ajá. dio no tiene que ver con proyectar, de proyectar imágenes en una pantalla. No, Es correcto, ¿Qué es lo correcto. que en nuestra mente pensamos normalmente sobre la proyección? En nuestra mente espiritual, nosotros siempre imaginamos que el mundo es una pantalla y entonces yo proyecto mis imágenes sobre el mundo y entonces eso es lo que veo. ¿Ibas a decir algo, Patricia? No, eso fue lo que me dio vértigo, que no lo entendí como proyectar en pantalla, sino lanzar para afuera. Exacto. Claro, la primera acepción, o la primera parte de la acepción es extender. Ya lo vamos a ver. Fíjate que está empezando lento para que no les dé miedo lo que les estoy diciendo. ¿Ok? En la creación, Dios proyectó, es decir, extendió, lanzó su habilidad creativa desde sí mismo hacia los hijos que él creó. Y también les infundió la misma voluntad amorosa para crear. Ya hemos comentado el error fundamental que supone confundir lo que ha sido creado con lo que se fabrica. También hemos enfatizado que no solo fuiste completamente creado,
sino que también fuiste creado perfecto. No hay vacío en ti. El siguiente punto también ya ha sido expuesto, pero merece ser repetido aquí. El Hijo, debido a su propia semejanza con su Creador, es también creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esa habilidad creativa, pues es inherente a lo que Él es. Cuando utilizas la proyección en su sentido inadecuado, siempre implica que debe existir algún vacío o carencia del todo, y que está en tus capacidades poner ahí tus propias ideas en lugar de la verdad. Si examinas cuidadosamente lo que esto implica, te haría bastante evidente lo siguiente. En primer lugar, está implícita la suposición de que tu propia mente puede cambiar lo que Dios ha creado. En segundo lugar, se ha introducido la fuerza, el concepto de que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. En tercer lugar, ha surgido la creencia de que puedes deformar las creaciones de Dios, incluyéndote a ti mismo, y esa creencia es tolerada. En cuarto lugar, ha entrado la idea de que, puesto que puedes crearte a ti mismo, la dirección de tu propia creación depende de ti. ¿Ok? Entonces, utilizar la proyección en su sentido inadecuado implica que hay algún lugar que está vacío y yo puedo ponerle ahí lo que a mí me provoque que haya. Pero si Dios es el creador de todo lo que hay, eso significa todas estas cosas, ¿no? Porque Dios ya habría creado ese vacío, pero yo lo puedo cambiar a la fuerza, le falta algo, etcétera, etcétera, etcétera. Patricia, Solo quiero chequear de que estoy entendiendo, me parece muy maravilloso. Es decir, esa sensación que tuve de vacío fue justamente lo que me está explicando aquí. Usar la proyección en el sentido inadecuado, pensando que el hecho de que Dios me proyecte hacia afuera automáticamente implica la suposición, por ejemplo, de que puede cambiar algo. exacto, o de que eres O sea, deficiente, ese vacío lo sentí asumiendo todos estos errores. correcto. Ok. Hmm. Qué genio. Estas distorsiones relacionadas entre sí muestran una imagen de lo que realmente ocurrió en la separación. Nada de esto existía antes de la separación, ni existe realmente ahora. La filiación fue creada como una gran división natural o proyección de Dios hacia afuera. Wow, no es información. Ok, la filiación, puede ser entendida como el conjunto de todos los hijos de Dios, fue creada como un mundo. ¿Ok? ¿Y cómo se creó ese mundo? A través del atributo natural de Dios, que es proyectar hacia afuera. ¿Ok? Realmente no hay fuera de Dios, pero realmente lo que te está explicando con términos muy básicos es, bueno, creo algo más grande, como una división en la naturaleza. Está Dios y está su creación, la filiación. ¿Cómo lo hizo? Extendiéndose hacia afuera, proyectando lo que Él es hacia afuera. Por esta razón, todo lo que Él creó es como Él. La proyección, tal como la realizó Dios, fue muy similar al tipo de resplandor interior que los hijos del Padre heredan de Él. Es importante destacar que el término proyectar hacia afuera implica necesariamente que la fuente real de la proyección es interna. Y esto es tan cierto para el Hijo como para el Padre. ¿Ok? Nos está explicando con muñequitos de plastilina aquí cómo ocurre la creación y cómo ocurrió también la separación. Pero bueno, información
interesante o nueva para nosotros es que el conjunto de todos los hijos de Dios comprende un mundo en el reino de los cielos, me imagino. Y fue creada a través de la proyección de Dios hacia afuera, desde lo interno de Dios hacia alguna afuera. No entendemos qué quiere decir ahora, pero quizás nos lo explica más adelante. El reino de Dios, en su connotación original, incluyó la propia creación del Hijo por parte de Dios y la propia creación que hace el Hijo en su mente correcta. Por si no entienden lo que eso significa, esto significa que el reino de Dios comprende el Hijo que Dios creó y lo que el Hijo crea, pero lo que el Hijo crea cuando está en su mente correcta, no cuando está loco. ¿Y qué significa eso? Si lo sacas de alguna manera por tu propia experiencia en este mundo. Que si Dios crea hijos y te da el mismo poder creativo a ti, ¿qué crees tú? ¿Quién me responde la respuesta más obvia? Hijos. Tus propios hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera, tienes una familia en el cielo de la cual no te acuerdas. Esta última, es decir, la creación del Hijo, tú, en su mente correcta, requirió que Dios dotara a su Hijo con libre albedrío, pues toda creación amorosa es dada libremente. Nada, en ninguna de estas afirmaciones implica ningún tipo de niveles. Ojo, sino que, de hecho, solo existe una línea continua de creación en la que todos los aspectos son del mismo orden. Es decir, no es que somos de una categoría distinta a Dios. Eso ya lo habíamos visto. Y que los hijos no están en una categoría distinta de ellos, ni que tus hijos están en una categoría distinta a los tuyos. Todos los aspectos son del mismo orden. Estamos todos al mismo nivel. Todos tenemos todo, fuimos creados con el mismo aspecto creativo, todos tenemos el mismo libre albedrío, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, cuando se introdujeron las, entre comillas, mentiras de la serpiente, estamos hablando de la metáfora del jardín del Edén, cuando se introdujeron las mentiras de la serpiente, fueron llamadas mentiras porque no son verdad. El hombre, cuando el hombre las escuchó, todo lo que oyó fue falso. No tienes que seguir creyendo lo que no es verdad, a menos que elijas hacerlo. Todas tus creaciones erróneas pueden desaparecer en el famoso abrir y cerrar de ojos, pues ellas son una mera percepción visual errónea. Tu ojo espiritual puede dormir, pero recuerda, un ojo dormido aún tiene la capacidad de ver. Vamos a leer la nota 40, creo que es interesante. O la 41 era. Entonces, sí queda claro, uno dormido ve sueños, pues, ilusiones, cosas que no existen. No, eso queda clarísimo, ¿no? No sé. No, esto, porque es una referencia a un evento de Helen, la 42. Un ojo dormido aún puede ver. Esta es una referencia a una historia que aparece más adelante en las notas, en la que Jesús dice que inspiró a Bob, el ascensorista que bajó a Helen de su apartamento, para que le hiciera un comentario que terminaba con: no todo ojo cerrado está dormido. Esto es literalmente, perdón, esto es ligeramente diferente a un ojo dormido aún tiene la capacidad de ver, pero ambos tienen en común la idea de que no deberíamos asumir que la facultad de la vista está ausente solo porque un ojo no esté abierto. Permíteme interjectar para decir que hoy tuiteé, que es que, ¿cómo fue que dije? Este, un bruto, es que un ciego no es bruto, es que no lo ve. Es exactamente eso que tú estás diciendo. Hay gente que no ve lo evidente, pues.
Es lo que tú estás Tiene, diciendo. tiene un ojo dormido, pero aún tiene la capacidad de ver. Bueno, buenísimo. Sigo. Otra interpretación de la caída, punto de vista enfatizado por Mary Baker Eddy, que era la hija, perdón, que era la fundadora de, eh, no sé cómo se dice en español, Christian Science, como los cristianos científicos, que fue un movimiento religioso popular en el 1800 y que perdura hasta el día de hoy, pero con mucha menos gente, en el cual este movimiento aseguraba que si estudiabas bien las enseñanzas de Jesús, podías curar a los enfermos a través de la fe. Entonces dice, punto de vista enfatizado por Mary Baker Eddy y digno de mención, es que un sueño profundo cayó sobre Adán. Y si bien la Biblia parece considerar este sueño como una especie de anestesia utilizada para la protección de Adán durante la creación de Eva, la señora Eddy tiene razón al enfatizar que en ninguna parte se hace referencia a su despertar. Si bien la ciencia cristiana es claramente incompleta, este punto tiene mucho a su favor. Está hablando de un lugar en la Biblia donde dice que para crear a Eva, Dios puso en un profundo sueño a Adán para sacarle la costilla, no sé cómo fue la cosa. Pero Jesús rescata de allí que, que interesantemente, en esa metáfora, Adán, que representa a la humanidad, cayó dormido y de ahí empezó a soñar eh, básicamente su perdición en el jardín del Edén. La historia de la humanidad en el mundo, tal como la ves, no se ha caracterizado por ningún redespertar o renacimiento genuino o integral. Esto no es posible mientras la humanidad proyecte en el espíritu de la creación errónea. Todavía está en ti proyectar tal como Dios proyectó su propio espíritu hacia ti. En realidad, esta es tu única elección, porque tu libre albedrío fue hecho para tu propio gozo cuando creas lo perfecto. Todo miedo se reduce, en última instancia, a la percepción errónea básica de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. ¿Ok? Si se acuerdan la historia del jardín del Edén, eh, Eva escucha las mentiras de la serpiente y come el fruto del árbol del conocimiento, lo cual simboliza en el cuento que ellos pueden llegar a estar al nivel de Dios o inclusive eh, suplantarlo. Y Jesús dice, bueno, la historia no está tan loca, tiene cosas rescatables, tiene sentido, no lo llama la caída, lo llama la separación y él rescata que todo miedo tiene como base la idea de que estás usurpando el poder de Dios. Volvemos a insistir en que tú ni puedes ni has podido hacer esto. Entonces, bueno, él rescata la historia, dice, no está mal, hiciste eso, sin embargo, la solución es que fue imposible. Realmente te lo inventaste, lo soñaste, te lo imaginaste. Eso jamás pudo haber ocurrido. En esta afirmación reside la verdadera justificación para que escapes del miedo. Este escapar viene dado por tu aceptación de la expiación, que te sitúa en la posición de darte cuenta de que tus propios errores realmente nunca ocurrieron. Cuando el sueño profundo cayó sobre Adán, él estuvo en condiciones de experimentar pesadillas, precisamente porque estaba dormido. Si una luz se enciende repentinamente mientras alguien está soñando y el contenido de su sueño es temible, es probable que inicialmente interprete esa luz como parte del contenido de su propio sueño. Sin embargo, en cuanto despierta, la luz se percibe correctamente como la liberación del sueño, al que ya no le concede realidad. Quisiera concluir esto con el mandato bíblico: vete y haz tú lo mismo.
Es bastante evidente que esto se basa en un tipo de conocimiento distinto al del árbol del conocimiento, el cual daba mentiras como fruto. El conocimiento que ilumina en lugar de oscurecer es el conocimiento que solo te hace libre, que no solo te hace libre, sino que también te muestra claramente que eres libre. ¿Ok? A mí me gusta la conexión que está haciendo entre si una luz se enciende repentinamente mientras alguien está soñando, lo puedes interpretar como parte del sueño, pero una vez lo vas a interpretar, cuando despiertes vas a darte cuenta que, esta era mi liberación del sueño. Y luego dice, ve y haz lo mismo, es decir, ve y enciende tu luz para despertar a los demás, es lo que nos está pidiendo que hagamos. ¿Ok? Por ahí veo una pregunta en el chat, creo. Betsy dice que buena noticia. Bueno, lo leímos bastante rápido, era bastante ligero el contenido. Eh, Como tenemos algún tiempito, vamos a responder preguntas y podemos hacer un poquito de la siguiente sección si quieren. ¿Qué impresiones tienen o comentarios de esta Podría sección? comentar lo de el Truth Shall Set You Free del final, que como que lo complementa con otra idea, pero es que no me puedo acordar de las dos ideas que leíste. ¿Las puedes leer nuevamente? Sí, sí me explico, ¿verdad? El Truth Shall Set You Free, pero tiene como que un contexto mayor, creo. Dice, el Por eso, conocimiento que ilumina, en lugar de oscurecer, es el conocimiento que no solo te hace libre, sino que también te muestra claramente que eres libre. eso. O sea, no es solo el Truth Shall Set You Free, sino que you, Truth will show you you are free. ¿Sabes? Que ni siquiera tenías que hacer nada, ya es libre siempre, pues. Nunca había jaula. No había Sí, que, ¿sabes? No había que estar buscando la salida, es que no hay jaula. eso. Bueno, un resumen de esto es que como personas que viven en la cultura occidental, la historia del Jardín del Edén está en nuestra psique de maneras que no podemos llegar a comprender. O sea, es parte casi que de nuestro ADN. Si miras un montón de películas, no puedo decir que todas, pero es un tema repetido, la historia del Jardín del Edén y del bien contra el mal, y de Dios mirando como desde el otro lado de una valla a ver cómo sus hijos están fallando y juzgándolo. Ese tema es repetitivo en nuestra cultura. Y no sabemos qué tanto daño ha hecho también a nuestra civilización. Patricia. Y es interesante, yo tengo una educación completamente atea. La única referencia que se hacía en mi casa a ese episodio era en burla. Yo nunca, era como un gran chiste, todo eso, una burla, no un chiste. Nunca, nunca recibí una educación que tuviera que ver con el pecado. O sea, es más, no me sé esa parte de la historia, ¿no? No sé bien Ujú. cómo es que Eva comió la manzana, no la comió, el conocimiento. O sea, no sé cómo se mezcla el conocimiento con el pecado, pues, para ser sincero. Pero eso no significa que una parte de mí, sin creer esa historia literal, sentía algo similar. Es Ujú. decir, creo que lo que acabas de leer no me llena de preguntas porque está escrito, comienza con Sueño de una noche de verano. Tampoco me parece casual porque esa fue la educación que yo recibí. Es decir, leyendo a Shakespeare desde que era una niña y cosas así. Entonces como que fue bellísimo lo que leíste desde el primer momento, pero siento que me da una claridad. No me está rompiendo o sea, no me llama la atención que aquello fuera un cuento chino. O sea, era bastante obvio. Sí. Pero, pero en la palabra de condenación. A Eva, las palabras de condenación a Eva fueron terribles en la Ah, Biblia, eso dice la porque historia.
Ajá. Bueno, me imagino, pero como me la contaban como un chiste, no. Sin embargo, esto, este texto me parece que es hermosamente esclarecedor. La definición de mundo. ¿Verdad? Una división natural. Me saca la locura, y no me refiero a la Biblia. Me saca la locura de mis confusiones de que todo mi mundo lo hice yo, pero ¿por qué yo hice este mundo? Pero ¿por qué yo inventé un mundo que tiene miles de años y entonces la geósfera y la... Me explico, porque eso también eso me conflictuaba, o sea, mi crecimiento espiritual o mi introducción al mundo espiritual a través del curso de milagros de aprendiendo a ser me trajo nuevas interrogantes, que se acaban de hacer así desde lo pragmático, ¿no? Hay otras que no están tan adentro todavía, lamentablemente, pero acaban de ser puestas así como, ¡guau! Esto es el mundo. Esto es muy esclarecedor este texto. Sí, la verdad. No es un texto que no sea, porque les digo, habían 5 párrafos de esto y esos 5 párrafos aún contienen la esencia de lo que te dice aquí. Sin embargo, aquí está como explicado tan bonito y esos párrafos introductorios, te lo voy a explicar lento para que no te dé miedo, eh, ayudan mucho. Y algo que ayuda mucho es la transición, esto lo vamos a ver poco a poco, de Jesús utilizando proyectar, como bueno, Dios también proyecta, pero tú estás utilizando la proyección mal. Y de repente hace un corte y dice, bueno, para no confundirnos de qué es lo que estamos hablando, de ahora en adelante voy a decir proyección cuando lo utiliza Dios, se llama extensión, y proyección cuando lo utilizamos mal acá, es eh, parte del reino de este mundo. Voy a hacer una pregunta desde mi absoluta ignorancia, porque creo que ¿Sí? no. Pero esta inclusión de Jesús diciendo, bueno, Mary Ann tenía razón en esto, esto no. O sea, esto está en la edición azul, porque yo no recuerdo haber No, leído. no está. O sea, referencia a William Shakespeare, a Mary Ann, al No, portero del bus, del no. ascensor. O sea, este tipo de cosas quizás yo puedo entender la mente de Helen científica de los años 60. Puedo, ahora que ya me reconcilié con ella, puedo entender que quiso estructurar más el curso, ¿no? ¿Y por qué lo eliminó? Antes la odiaba por eso. Ahora la Ah, entiendo exacto. en Bueno, qué cuanto interesante que puedas ver que esa es la me razón. pongo en su lugar, me pongo en esa psicóloga prestigiosa de los años 60 y digo, sí, hay un punto de estructura, aunque sea Jesús el que te está hablando. Pero Exacto. estoy muy agradecida de que hayan rescatado esto, porque Exacto. La teoría más, bueno, la teoría de Robert Perry de por qué esas referencias fueron editadas es exactamente lo que estás diciendo tú. eh, que había como, ella se puso en su modo editora y dijo, bueno, ¿cómo hago que el curso se lea de forma académica, como un curso, y que las primeras partes del curso se lean como las últimas? Y dijo, bueno, tengo que eliminar todo lo que sea una referencia a algo tangible en el mundo, referencias a nombres, referencias a cualquier cosa que sea tangible, para que se eran lea los como las años últimas cosas. 60, o sea, hacer algo tan tangible era hipismo, pues, era irte al otro extremo de lo profesional. Entiendo perfectamente, pero bueno, agradezco estar viva para verlo. Sí. ¿Te escucha, Michelle? Que voy a comenzar con lo último que comentaron. Voy en reversa acaso. Sí, en reversa. El cambio ese me parece, lo denominaría como puritano, lo que hizo la FIP, quitó las partes íntimas de, no sé, de estos panas, y lo quiero conectar con lo que están haciendo ahorita el Circle of Atonement, con la palabra esa famosa de pervertir y que transversar, que no tiene ni pies ni cabeza, y quiero reenfatizarlo, por favor, se Lorenzo, hazme voy a llegarles a esa gente, eso no tiene ni pies ni cabeza, chao, de pana. Ahora, a Patricia, mira, Patricia, querida Patricia, tú no te puedes poner en tus hombros y en la espalda la creencia falsa, por supuesto, y que tú te inventaste la troposfera y la atmósfera
y todos los conceptos del universo, que fue lo que dijiste. A lo mejor no lo dijiste en ese sentido, pero puede ser, estoy viendo tu No, lenguaje no, es que ya corporal. no lo tengo en los hombros, pero lo tuve en un momento de todo tu mundo lo Ah, haces tú. Y yo eso. dije, pero ¿cómo que O yo hice sea, todo este peo tan o complicado? sea, tú le predicas tu ilusión, No, no, tú le aplicas tu está bien, pero no, ilusión a tranquilo toda que esa ya no lo situación. tengo. Eso, buenísimo. Porque eso lo hizo Dios y lo acabamos de leer que uno no puede cambiar lo que hizo Dios y me que estaría quitando a mí mi libre de Dios, como dice todo José Lorenzo y no sé qué, no sé qué. Pero el punto principal, por el que tenía la palabra levantar, lo que esta pasada, que entiendo que no hubo tiempo y tal, y esto ha sido una conversación larguísima, creo yo, es que he querido comentar en muchas sesiones que la gente cree que perdonando la otra gente va a cambiar, que el borracho va a tomar, no, es que lo que tengo que hacer es que perdonarlo, no, lo que él tiene que hacer es que perdonar, que no sé qué, que me diste, que no sé cuánto. Y yo creo que no es que la gente va a cambiar cuando tú las perdones, sino que cuando tú las perdonas de verdad, la vas a empezar a ver de una perspectiva en el que esos detalles que antes te fastidiaban, te molestaban y te perturbaban, lo vas a entender. No es que te van a gustar ahora, sino que vas a decir, ok, es que esto sucede porque esto y por lo otro. O bueno, mira, pasa esto y hasta me No sé conviene cómo que lo que esto estás no me diciendo gustó se desprende de lo que leímos. de la clase pasada, la clase pasada. Pero, pero si quieres lo discutimos en la clase pasada, en otro momento. Porque la clase Vamos a dejar eso pasada, para el final mejor, ok, para que vale, el vale, contexto de esta lectura. vale, vale. Dale, seguimos con Betty. Hola a todos. Disculpen que no pude llegar a tiempo a la clase. Lo que quería era, José Lorenzo, preguntarte otra vez, porque no sé si lo entendí, la diferencia que acabas de decir entre la proyección de Dios y la otra proyección. Bueno, probablemente estés familiarizada con el término proyección como lo utilizan los psicólogos, ¿no? Sí, Ok, no, no es casualidad que le esté hablando a Helen de proyección y, y se la esté redefiniendo. Dice, bueno, proyección en el sentido popular de la palabra es, hay algo que no me gusta dentro de mí y lo veo en el otro, sin yo admitir que es algo que yo tengo. Y en secciones pasadas ya nos había dado una pequeña redefinición. Te dice, bueno, en el contexto de la regla de oro, te decía que la proyección era lo contrario a la regla de oro porque agarrabas lo que no querías dentro de ti y se lo lanzabas a otra persona. ¿Ok? Entonces ya nos había dicho, bueno, la proyección realmente es lanzarle algo. Y en este caso, en esta sección nos dice, ok, bueno, vamos a definir proyección como es. Proyección, extender, lanzar hacia afuera. Y bueno, en este mundo, lo que hacemos, la proyección mal utilizada, es, como dijo antes en otra sección, tengo algo dentro de mí que no me gusta y se lo lanzo a otro y digo, tú eres el que lo tiene. Mayoritariamente la culpa es lo que vamos a ver que el curso se refiere con proyección. Pero proyección en el sentido original de Dios es la habilidad de tener algo que es intrínseco a mí, que sí quiero, ok, lo puedo y, extender. y se lo doy a otro, ¿no? Como extiendo. En este Oh, caso se refiere más que todo a la creación. Dios crea a sus hijos a través de proyectar sus atributos hacia afuera, de alguna manera. sería como sinónimo de emanación. No sé si es una buena palabra, pero es que es tan difícil de Ok, imaginarse, porque es algo que no ocurre en el cielo, como en un reino del que no tenemos en estos momentos recuerdos. entonces me quedo con que la proyección de Dios es extender hacia afuera. Y la otra proyección, que es ese uso más psicológico que hacemos, eh, ¿qué hacemos? ¿No la seguimos viendo así o son ambas proyecciones o solo tenemos que distinguirlas? Tenemos que distinguirla. eh, Más adelante, para evitar confusiones, la va a llamar extensión versus proyección. Ok. Y lo que tenemos que hacer en lugar de proyectar algo que no queremos y lanzárselo a los demás, tenemos que buscar el amor que sí queremos y dárselo a los demás. Ah, entonces como para mitigar la proyección de esta clásica, lo que tenemos que hacer es justamente la extensión. Exacto.
Quizás José, para mí lo que es novedoso y súper interesante, un segundito, Ok, ok, ya es que entendí. Ajá. quizás para muchos, incluyéndome, que han leído el curso, sienten que hay que detener la proyección. Deténganla en seco porque eso ya no es lo que tenemos que hacer. Esa era Sin la embargo, pregunta, allí iba, exacto, justamente. nos está diciendo que la proyección es un atributo natural, no lo puedes detener. Siempre Ok, tienes que estar proyectando algo. ok, Pero, ¿qué quieres proyectar? ¿Quieres proyectar tus culpas, tu odio, tu ataque hacia los demás? ¿O quieres proyectarles tu amor? Cuando ok, proyectas amor, el curso lo llama entonces, bueno, eso es extensión. Pero eso lo dice más adelante. ok. Gracias, José Lorenzo. Yo con Bueno, yo me tengo que reír. Ah, a veces uno no entiende muchas cosas, ¿no? Y la vida te da la oportunidad muchos años después de entender. En mi casa mi padre era ateo y cuando me dice Patricia, yo me crié en una familia ateo, yo me crié con un padre ateo y una madre católica. Entonces eso te hace, cuando oyes todo este tipo de cosas, te dice, wow, gracias Dios. Que pues, tuve varias formas de ver la religión y algo siempre me decía que no, esas verdades no me llenaban, ¿no? Y eso fue esa inquietud de muy pequeña. Y cuando termino con esto, y pues, yo siempre he entendido que, bueno, como lectora del curso de milagro, que bueno, entendí, me puse en los zapatos de él, porque igual como yo como profesional, lo primero que me iban a etiquetar, porque la misma historia te lo ha dicho, Yoconda, ¿puedes hablar un perdón, poquito más alto? ¿Puedes hablar un poquito más alto, por el favor? que te dice la historia, te tipifican de loco. Imagínate tú, él con una profesión tan inmensa que tenía, qué miedo le podría tener ella de decirle que le dijeran que era loca, que no podía hacer, que no podía estar recibiendo eso por todo este tipo en esa época. Yo, wow. Y ahorita te estoy oyendo a Patricia y me puse en los zapatos de ella y yo, wow. Pero de verdad que no se le puede negar que lo hizo bien y él creo que Jesús también lo dejó que lo hiciera así, porque también entendía para mí, es mi percepción, que no era el momento y que el momento era ahora, y cada día siento que la apertura, él tiene el plan bien, bien agarrado por las manos. Dios es el que está haciendo el plan. Bueno, el Espíritu Santo para mí es el que no está llevando el plan. No soy yo. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Ese es mi sentir. ¿Vale? Gracias. Gracias, Yoconda. Michelle, Un comentario flash para Betsy, que preguntó lo de extender y proyectar. Como yo lo veo es que hice el curso en algún momento que uno tiene que extender el presente. Yo me lo ven así como extendiendo más la plastilina, como que el presente vuelve, como que por allá, por acá. Y proyectar es más bien como que proyectándose el futuro que no existe, ¿sabes? Porque tiene que ser un pocotón de supuestos que uno en verdad no sabe. Y eso es lo que yo creo que, o así me lo vendo yo en la proyección del ego hacia el futuro, ¿no? Que esto entiendo ya que lo para entiendes así, pero acá. sería buenísimo que Ajá. agarramos la definición que está al inicio de la sección y lo usemos, porque eso es lo que Dale nos pues, está dale pues. y Si yo si la conoce o la prepara, entonces yo qué, pero me parece una no, idea la excelente. definición es, lo voy a recitar de memoria, extender, lanzar hacia adelante o hacia afuera. Y creo que eso es tan Hay una parte sencillo. del curso que dice extender el presente. Ahí en eso me baso. Bueno, Pero pero si como lo ves por seguimos esa allí, definición, recuerda las clases anteriores sobre cómo leer el curso, que regla número 1, tenemos que leer en contexto. sí, ¿Ok? sí. Hoy estamos leyendo proyección con esta definición y tenemos que ceñirnos a esa, porque si no nos volvemos locos con respecto a lo que está hablando el curso. Lina, Hola. Bueno, con esto también acaba de yo entender que hay veces que uno asume que las cosas que uno entiende de otra manera y hay que enfocarse en el contexto, ¿no?
Ahorita cuando dijiste que cuando estábamos hablando de proyectar o extender, era lanzarle literalmente al otro. Cuando tú dijiste eso, se me vino la imagen de las películas de cuando Jesús le quitó los demonios a la gente y se los lanzó a los cochinos. ¿Te acuerdas de esa imagen? Lamentablemente no, creo que Era algo hubiese así, ¿no? haberlo. Pero, o sea, En yo siempre particular. uno dice, ay, lo estoy proyectando en el otro lo que yo no quiero. Mm, Y es como tú lo acabas de decir, es lanzarle al otro lo que tú no quieres, o sea, exacto. entonces es asumir una responsabilidad de qué estamos sintiendo, porque si lo que estamos sintiendo es juicio y rabia, estamos entonces dentro de esa proyección, le estamos lanzando al otro esta rabia, entonces la estamos viendo afuera. O sea que, no sé, es algo así, Per- ese, como Esa es la permíteme, lanzarle definición, al otro. José, esa es la definición de proyección que nos está proponiendo justamente aquí. Para la proyección errónea, o la que ocurre en este mundo, es eso, lanzarle al otro lo que no quiero, lo que ¿me no quiero permites en mí. una palomita? Sí. De sobre eso, es que hay en la Biblia, ¿no? Que utilizaban los chivos, por eso que llaman el chivo expiatorio, que era tirarle la culpa a la pava, todo eso era en ese contexto de esa época. Entonces, cuando lo traes a colación, por eso es que en las películas y en ese mismo contexto, bueno, ellos creían, sobre todo los romanos y esa época, que ponerle lo malo, las cuestiones al chivo, por eso que llaman el chivo expiatorio. Entonces, ahorita hace rato José dijo unas palabras muy clave, dijo, ¿qué tantas cosas pudieron habernos confundido en este viaje que estamos en este camino? No sé, algo así dijiste, y es Sí. que está reflejado en todas las películas, en todo lo que vemos en el mundo. Bueno, algo así que dijiste y me hiciste acordar muchas cosas. Sí, Gracias, José. gracias a ti, Michelle. Bueno, es que a mí me gusta la etimología de las palabras. Y entonces, cuando mencionó el chivo expiatorio, tengo que decirle que el nombre de chivo expiatorio es por la creencia de que Dios exige sacrificio. Entonces, para limpiarte las culpas. Entonces, tú expías las culpas con el chivo que sacrificas. Y por eso el círculo de expiación es la misma palabra. Chivo expiatorio, círculo de expiación, es todo con lo mismo. Tu idea es sí, es eso, pero más específicamente es, Dios, por favor, límpiame toda culpa, te ofrezco este chivo para que me limpie. Y lo mata. Ya. Bueno, eso es lo que yo creo. Si estoy equivocado, corrige, por favor. No, estás en lo Gracias. correcto. Bueno, terminamos en 1 hora. ¿Tienen energía y leemos un poco más o cerramos? ¿Sí? Sí. Vale. Esto no suele ocurrir, así que siéntanse privilegiados. Siéntanse inteligentes, la verdad, porque logramos hacer una sección completa, larga, 18 párrafos, en una sola pasada. Ay, perdón, María Gracia. Háblanos. No, rapidito, es que es para resumir nada más. O sea que entendemos que, bueno, María Gracia entiende que la mente comprende dos maneras de crear, ¿no? Desde la proyección y desde la expansión. Ya está. Eso en resumen. Ese es un buen resumen, exacto, sí. Vale, ok. Sí. Ok, comparto para seguir. Sección 3, el uso apropiado de la negación. Cada vez que tienes miedo de algo, estás aceptando su poder de hacerte daño. Recuerda que donde está tu corazón, está también tu tesoro. Esto significa que crees en lo que valoras. Si tienes miedo, es porque estás valorando equivocadamente. El entendimiento humano valorará inevitablemente de forma equivocada y, al atribuir igual poder a todos los pensamientos humanos, inevitablemente destruirá la paz. Por eso la Biblia habla de una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Ningún tipo de error humano puede alterar esta paz en lo más mínimo.
Esto niega que cualquier cosa que no sea de Dios tenga la capacidad de afectarte en absoluto. Esta frase, si se la memorizan, es buenísima para la respuesta a la tentación. Ok, básicamente, esa frase tan famosa y que nos la hemos oído decir aquí varias veces, de que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, aquí él le agrega todo entendimiento humano. Y eso significa que ningún tipo de error humano puede alterar esta paz en lo más mínimo. ¿Ok? Sobrepasa todo entendimiento humano porque no importa qué clase de barbaridades pensemos, la paz de Dios sobrepasa todo eso. Lo cual significa a su vez que ninguna cosa que no sea de Dios tiene la capacidad de afectar lo que sí es de Dios en absoluto. No puede afectar esa paz. Tengan en mente esto porque es importante para la sección. Este es el uso apropiado de la negación. ¿Ok? ¿Qué es la negación? Hablando de psicología. En la psicología, recordemos, le está hablando dos psicólogos, Jesús. La negación en psicología es un mecanismo de defensa en el cual una persona niega la realidad obvia. Por ejemplo, una persona enferma que se le murieron sus padres niega, no está muerto, no está muerto, no está muerto. Como una manera de disociarse de la realidad y poder batallar en contra de los sentimientos que tiene. Y está sobreentendido que la negación es algo malo. No puedes negar la realidad. No puedes negar lo que estás sintiendo. No puedes negar tus pensamientos. Pero Jesús ahora está diciendo, pues fíjate que hay un uso apropiado de la negación. Puedes usar ese mecanismo de defensa apropiadamente. Sigo. No se usa para ocultar nada, que sería lo que hacemos en la forma normal de negación, pero sí se usa para corregir el error. Esta negación trae todo error a la luz y, puesto que el error y la oscuridad son lo mismo, suprime el error automáticamente. La negación verdadera es un mecanismo de protección muy poderoso. Tú puedes y deberías negar cualquier creencia en que el error puede hacerte daño. Este tipo de negación no es un mecanismo para ocultar, sino para corregir. La mente recta de los mentalmente sanos depende de esta negación. ¿Ok? El curso ya empieza a darnos herramientas prácticas para el día a día. ¿Ok? Este es el inicio de las herramientas prácticas, básicamente. Y una de las primeras herramientas que nos está dando es la negación. Tienes que negar el error en favor de la realidad. Tú puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que realices milagros y he dejado muy claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. No hay nada bueno que los milagros no puedan hacer, pero no pueden ser realizados en el espíritu de la duda. Te preguntas a ti mismo, ¿por qué no puedes incorporar realmente mis palabras? Pero recuerda mi propia pregunta antes de hacer la tuya. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una frase famosa de la Biblia. Relacionar la idea del canibalismo con el sacramento es un reflejo de una visión distorsionada del compartir. ¿Entienden eso, no? ¿Por qué? El sacramento es tomar la hostia y la hostia representa el cuerpo de Cristo y si lo llevas a su conclusión lógica, el cristianismo, el catolicismo es una religión caníbal porque nos comemos, nos comemos el cuerpo de otro ser humano en el sacramento. Entonces, relacionar la idea del canibalismo con el sacramento es un reflejo de una visión distorsionada del compartir. Te dije antes que la palabra sed en relación con el espíritu se usó solo debido a la limitada comprensión de aquellos a quienes hablé.
también te dije que no la usaras. Lo mismo se aplica para expresiones como alimentarse de. La simbiosis es interpretada erróneamente por los que tienen su mente enferma, que sí la usan de esa manera. Voy a leer la nota 55 para que nos aclare. Dice, simbiosis es una asociación íntima y prolongada entre dos seres vivos diferentes, que suele ser de dependencia y beneficio mutuo, pero que puede ser parasitaria. El problema con los términos sed y alimentarse de aquí es que implican una relación parasitaria con el espíritu, en la que de alguna manera consumimos al espíritu. Sigo. Pero también te dije que debes reconocer tu total dependencia de Dios, una afirmación que quizás no te haya gustado. Dios y los hijos que Él creó, subrayo esta parte porque quiero hacer énfasis en este hecho que es obvio desde el inicio del curso, pero que se vuelve confuso para muchos que estudian el curso. Dios creó muchos hijos, ¿ok? Creo que no es sorpresa para nadie de los que estamos aquí, pero como es un mensaje repetitivo en los estudiantes del curso que solo hay uno, quiero que vean que el curso lo dice una y otra vez. Dios y los hijos que Él creó están relacionados simbióticamente. Dependen completamente entre ellos. La creación del propio Hijo ya ha sido perfectamente lograda, pero no así lo creado por los hijos que Él creó. Dios creó hijos, de los que Él pudiera depender, porque los creó de manera perfecta. Les dio su paz para que no se inquietaran ni pudieran ser engañados. Está súper interesante este párrafo. No voy a hacer mucho comentario, pero hay bastante contenido allí sobre la realidad, como nos ¿Y la por pinta el qué no vas a curso. hacer comentarios de ese párrafo? Importante? Te pierdo un poco lo que estás diciendo, pero bueno. Yo sí quisiera, Ok, si se puede, porque lo siento complejo. vale. Lo primero es que nos dice que debes reconocer tu total dependencia de Dios. Pero esto nos pone como una relación de desigualdad en el sentido de lo que está diciendo aquí. Como que yo tengo que alimentarme del espíritu, tengo que extraerle al espíritu porque dependo de él. ¿Ok? Y eso no es lo que quiere decir. Lo que te está diciendo es que Dios y sus hijos están relacionados simbióticamente. Es decir, dependemos mutuamente del otro. Estamos al mismo nivel. Y dependemos mutuamente del otro. Algo súper interesante es que Dios creó a su hijo para que él, ¿para qué? Para que él pudiera depender de ellos. Ah, sí. Wow. Sí, Ok. interesante, ¿no? La creación del propio hijo ya ha Sí. sido perfectamente lograda. Dios creó hijos de los que él pudiera depender. Ajá. Interesante, ¿no? Entonces son perfectos para poder depender de ellos. Exacto. Para poder depender de ellos, les dio todo, los creó perfectos. Ok. Les dio su paz para que no se A inquietaran su ni pudieran. imagen y semejanza. Los creó como él, a su imagen y semejanza. Dice la Biblia, ¿no? No dice el Eh, curso, porque bueno, disculpe. Sí, el disculpe. curso no Ah, dice que Dios no tiene una imagen. Lo va a decir, de hecho, en el capítulo 3, si no me equivoco. ok, ok. Esa corrección. Pero, ok, bueno. Ok. ¿Ok? Entonces, lo interesante es eso. Dios creó a sus hijos perfectos para que Dios pudiera depender de ellos. Y nosotros dependemos de Dios. Estamos en una relación de igualdad en ese sentido. Mm. Cada vez que tienes miedo, te estás engañando. Tu mente no está sirviendo a tu alma. Esto literalmente priva de alimento al alma al negarle su pan de cada día. En relación a esto, recuerda el poema sobre la Sagrada Familia que dice, donde no se pronuncian palabras engañosas,
y la misericordia es sencilla como el pan. Este poema es de los Reyes Magos de G.K. Chesterton. En el poema, el hogar en el que nace Cristo es un lugar en el que no hay engaños y en el que la misericordia es absolutamente cotidiana y un lugar común. Aplicado al tema del alma mencionado por Jesús, esto significa que el alma es un lugar donde no hay engaño y donde la verdad de la misericordia es su pan de cada día. Sigo. Dios ofrece solo misericordia. Tus palabras siempre deberían reflejar solo misericordia, pues eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. La justicia es un recurso temporal, un intento de enseñarte el significado de la misericordia. El aspecto juzgador de la justicia surge solo porque puedes obrar injusticias, si eso es lo que tu mente fabrica. Sigo. ¿Sabes? Me provoca, de pronto, voy a abrir aquí, estoy en otra ventana, y voy a abrir el diccionario y voy a buscar misericordia. Misericordia. Y dice, en la sección número 5 de la Real Academia, dice, atributo de Dios, en cuya virtud perdona los pecados y las miserias de sus criaturas. Mm. ¿Ok? Básicamente nos está diciendo que tenemos que... Torna. Ajá, perdón, exacto. disculpa. ¿Tienes miedo de la voluntad de Dios? Porque has usado tu propia voluntad, que Él creó a semejanza de la suya, para crear erróneamente. Lo que no comprendes es que la mente solo puede crear erróneamente cuando no es libre. Una mente aprisionada no es libre, por definición. Está poseída o retenida por ella misma. ¿Se acuerdan de esos últimos párrafos que leímos la semana pasada? Que decía que con nuestro propio libre albedrío nosotros decidimos aprisionarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces aquí está usando otra vez la palabra posesión. Está poseída o retenida por ella misma. Su voluntad, por lo tanto, está limitada y no es libre de afirmarse a sí misma. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que creamos erróneamente. En mis traducciones anteriores, que les he compartido, por ejemplo, en los 3 hábitos, esto es lo que llamamos la malcreación. Aquí lo decimos traducir sin usar un neologismo y usar crear erróneamente. Está bien recordar el pasado, siempre y cuando recuerdes también... este es tan bueno este párrafo, Dios mío. Prestémosle atención. Está bien recordar el pasado, siempre y cuando recuerdes también que todo tu sufrimiento se debe a tus propios errores. ¿Ok? Esto, a mí me encanta esta línea, me cambió mucho mi visión de la psicoterapia. ¿Qué hace uno o qué hacen los psicoterapeutas en general, en las muchas disciplinas de psicoterapia? Van, buscan en el pasado qué traumas tuviste en tu infancia con tus padres, en vidas pasadas, como sea. Y de ahí dicen, bueno, por eso es que tú sufriste, porque tus padres te hicieron esto, aquello, no te dieron el amor que estabas buscando, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí dice, está bien recordar el pasado. ¿Qué implica? Que no está del todo bien implicar el pasado, porque hay unas condiciones bien específicas en las cuales está bien recordarlo. Dice, está bien recordar el pasado siempre y cuando recuerdes que todo tu sufrimiento se debe a tus propios errores. ¿Es eso lo que hace la psicoterapia en general? Pues no. No, Lo que, no, claro que no. no. La psicoterapia en general lo que hace es ponerle la culpa a tu pasado y decir, bueno, lo puedes ahora superar, ahora puedes
verlo de otra manera, pero la culpa queda en tu pasado. Aquí dice, puedes hacer esto, claro. Puedes recordar tu pasado siempre y cuando recuerdes o sepas que todo lo que sufriste se debe a tus propios errores. Wow, eso es contundente. Como analogía, imagina un niño muy pequeño que se cae por las escaleras cuando un adulto tiene los brazos abiertos en señal de bienvenida al pie de la escalera y que, entonces, desarrolla un miedo totalmente injustificado a ese adulto. El paso en falso que provoca la caída del niño no tiene que ver con el adulto, al igual que tus propios pasos en falso no tienen nada que ver conmigo. ¿Se entiende ese ejemplo, no? La analogía. Bastante En ese clara. ejemplo, el adulto es él, no los humanos. Y claro, y ahora él dice, el miedo que me tienes, el miedo que le tienes a Jesús, que te está recibiendo con con los brazos abiertos, no tiene que ver con nada que haya hecho Jesús, sino con tus propios pasos en falso. Esto tumba todas las ideas de lo que es la constelación familiar. Aquí tenemos que asumir que todo es nuestra responsabilidad. Sí, o sea, capaz haya un uso adecuado de la constelación familiar, no quiere decir que todo esté mal, pero siempre y cuando lo que recuerdes, la explicación que le das es que yo sufrí solamente gracias a mis propios errores, que no es lo normal en las constelaciones familiares. Yo he hecho dos en mi vida y no es lo que yo viví. No sé si alguien lo está haciendo de esta manera. Pero entonces, esto que llaman trauma, Ajá. siempre es solo tu error. Todas las benditas heridas de la infancia, toda la psicología del trauma, todo eso es solo miedo. Es solo tu propio error. Solo sufriste por tus propios pasos en falso. Lo cual es una afirmación difícil de creer, diría yo. O sea, Pero es difícil de creer porque sobre todo ocurren en la niñez. Entonces, es difícil imaginar que un claro, niño, exactamente, exactamente. Uno dice, bueno, pero que un niño, que es indefenso, que le pegaban, qué paso en falso pudo haber tenido ese niño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ajá, bueno, el curso va a ir cimentando esa visión con la lógica. A Michelle y luego María Andreina. Gracias. Un comentario rápido con la constelación familiar. Yo no sé bien exactamente qué es eso. Como yo me lo imaginaba, es que yo pongo como que todos mis familiares y sus historias y sus cuentos y tal que están haciendo eco en mi constelación familiar, viéndolo así. Yo sé que no es eso, ya va, para explicarme, en mi constelación familiar, y eso sí explicaría, en mi opinión, tantos cuentos que uno tiene en la cabeza retumbando que tenés que tomar decisiones erróneas que no habías reconocido, pero que cuando ves escritas en un papel dices, ah, claro, es que este error se cometió en mi familia desde hace 500 años, entonces yo voy a cambiar la historia. Pero creo que constelación familiar no es eso, constelación familiar es como que más astrológico, tipo que la fecha, los signos y No, no, tal, no es eso, no es eso, ¿no? no. No, Entonces, por favor, me más o aclaran menos qué es una describiste, constelación. más o menos describiste lo que era una constelación familiar sin el Ah, proceso. me encanta. Entonces sí me encanta el concepto, me encanta que yo no sé por qué Luis dice que no. A mí me encanta, ¿Por qué no? Porque porque no es precisamente eso te está diciendo que no, al menos que en no cuanto al qué. sufrimiento, ¿no? Que es lo que está diciendo aquí. Normalmente vamos hacia el pasado y decimos, este, un Claro, ejemplo de pero constelación familiar que he oído. para, Déjame terminar. Un ejemplo de constelación familiar que he oído es que, bueno, yo vengo de una línea de mujeres que todas han sido abusadas, por ejemplo. Y yo puedo ahora cambiar eso. Pero implícitamente lo que está diciendo es eh, los errores de mis antepasados, de alguna manera, me están afectando a mí ahora. Yo los puedo cambiar, sí, pero ellos son los culpables. Y eso es lo que dice que no. Puedes mi recordar el intervención pasado siempre y cuando recuerdes que tu propio sufrimiento se debe a tus propios errores. es que yo estoy de acuerdo José, contigo, con el Ajá. pequeño detalle. Ya, por favor, me aclararon. Estoy 100% de acuerdo con lo que está diciendo,
y en el mismo recuerdo que tuvo y que eso no explica nada, que no sé qué. Lo que yo estoy argumentando es que la constelación familiar, una vez que la ves exteriorizada, puesta en papel en abstracto, te ayuda a entender a ti las decisiones que has tomado, el por qué las has tomado, Sí, a ti, para cómo llegar ves. ahí, eso está en el capítulo 3, no me acuerdo cuál sección. Cuando lleguemos ahí lo discutiremos más a fondo. Bellísimo, Pero bellísimo. el resumen, hay una línea, la voy a parafrasear, dice, este, no hay duda de que el pasado, lo que ocurrió en el pasado, explica el presente. Sin embargo, no hay ninguna sabiduría en hacer eso. Es decir, sí, claro, es obvio que si tú tratas una línea de todos los eventos del pasado, eso explica lo que está pasando hoy. Sin embargo, dice, no hay ninguna sabiduría en hacer eso. No puedo estar en acordancia, obviamente, no voy a contradecir nada de la palabra de Dios, obviamente. Lo único que añadiría desde mi opinión humana es que la historia sí te da como que una visión, al menos a mí, una visión del por qué tomé la decisión que tomé en el pasado y Sí, me ayuda a exacto, decir, puedo cambiarla, qué fácil es ahora cambiarla. Puedo exacto. cambiarla, siempre puedo cambiarla sin conocer mi pasado, pero puedo no estar dándome cuenta de la decisión que estoy tomando. ¿Sí me explico? Hasta no Sí, sí, verla. sí, sí. O ¿Cómo la sea, veo? ¿Cómo me el doy curso cuenta? está de acuerdo contigo en el que Ok. es obvio, dice, creo que en parafraseo dice, es obvio que las cosas que ocurrieron en el pasado explican lo que está pasando en el presente. Sin embargo, no es sabio quedarse en ese nivel. Bueno, a ver, sigo con Mariana. Bueno, no, mi pregunta es sobre en el contexto, o sea, cuando yo que trabajo con personas que no son creyentes o no necesariamente tienen un interés por la parte espiritual, ¿cómo llegas a esa conclusión cuando estás haciendo psicoterapia desde ese punto de vista, o sea, desde el punto de vista tradicional? ¿Cómo llegas o sea, porque para mí es, claro, es perfecto y yo lo acepto, pero mm, ¿cómo cómo llegas a ese punto con una persona que no quiere, o sea, que no necesariamente está abierta a esta enseñanza, a Bueno, que está es su interesante. responsabilidad? Interesante. Un ejemplo. Bueno, un ejemplo abstracto, un ejemplo concreto. Eh, Mm, Esto implicaría, por ejemplo, que las personas que se dediquen a la psicoterapia eviten usar como herramienta el ir al pasado a buscar explicación. correcto, ¿Ok? Y en segundo lugar, bueno, casi inevitablemente un paciente te va a decir, bueno, pero es que mi mamá me hacía esto y aquello. sí. Entonces, bueno, está bien recordar el pasado, pero ahora tenemos que reconocer que todo tu sufrimiento actual, 40 años después, Ujú, 30 años después, se debe a tus propios errores ahora. ujú, ¿Ok? Entonces, una explicación obvia es que, bueno, tu mamá ya no te está haciendo lo que te está haciendo, porque ya no eres un niño, etcétera. Como de alguna manera decir, el dolor que estás eligiendo sentir ahora es un error de ahora. ¿Ok? Tu sufrimiento de ahora se debe a las elecciones que estás tomando ahora, no a lo que te ocurrió cuando eras un niño. ¿Sí me ya sigues? va, se me perdió. Ok. El sufrimiento que estás sintiendo ahora, que tú dices que fue generado por los traumas de la infancia, se siente doloroso ahora por las decisiones que estás tomando ahora, de retener las creencias de que aún eres un niño o como sea que lo quieras ver. Pero el sufrimiento que Mm, estás sintiendo ahora se debe a tus propios errores ahora. ¿Sí me sigues? no, no mucho. También se me perdió el audio un momento. Ok, lo repito desde cero. Un paciente te puede decir, eh, a pesar de que estés intentando no llevarlo al pasado, decir, sí, pero es que cuando yo era niño a mí me maltrataron y por eso es que yo tengo baja autoestima, cualquier Sí. historia que te quieran lanzar. Sin entrar en lo espiritual, a través de la terapia hablada, a través de la lógica, tú puedes hacer ver que el sufrimiento que siente ahora esa persona es gracias a los errores de percepción que tiene ahora sobre sí mismo, no los Mm, errores que tenía cuando era niño.
¿ok? Porque si Ok, el problema es baja autoestima, por ejemplo, es que esa persona está atesorando la baja autoestima ahora, no cuando era niña. ok. No hay O sea, necesidad de como, entrar entonces en... se puede trabajar como atesorar la creencia que, o sea, que todavía la retiene, esa creencia. Exacto. Más O adelante, el capítulo 3 es súper interesante porque está el ejemplo. Jesús hace una especie de psicoterapia con Bill que queda escrita en ok, parte del curso, en el cual está ese mismo ejemplo. Bill se sentía resentido porque su padre lo maltrataba y eso influía en su baja autoestima y por eso él tenía miedo de enseñar y de salir al público, etcétera, etcétera. ok, Y Jesús le dice, bueno, sí, cuando eras niño tu padre era más fuerte que tú, y, pero ya eres un adulto, ¿no? ok. Entonces, qué hace que tú te aferres a las creencias de tu niñez? Porque, por ejemplo, le dice Jesús, tu padre tiene una visión política diferente a la tuya. Ajá, ¿Qué me hace que acuerdo tú de ese hayas, ejemplo. qué hace que tú hayas seleccionado una visión política diferente? Porque si eras libre de ser políticamente distinto a tu papá, pero que atesoraste para ti otra opinión suya sobre tu estima. ¿Ok? Sí, Entonces me acuerdo. Jesús le da una explicación. Realmente haces esto porque quieres castigar a tu papá, ¿no? Que sería la Claro, psicoterapia. mira lo que me hiciste, o sea, Exacto. como Gracias mostrarle a la... ti estoy dañado. Exacto, mira lo que me hiciste, gracias a ti estoy dañado y por eso no puedo hacer lo que quiero, no puedo ser feliz. Exacto. Ok, Entonces el perdón, sin tener que mencionar a Dios o el curso de milagros, es simplemente ver correctamente a su papá. De bueno, tus pensamientos no tienen el poder de poseerme a mí, usando la sección anterior que leímos. ok. Sí, los ¿Ok? pensamientos de mis padres no tienen el poder de, o sea, de afectarme y De mucho definir quién menos, soy. ok, de definir quién soy y mucho menos en el presente. Exacto. Ya no tienen, ok, vale, muy bien, sí, ya me quedó más claro. Gracias. Bien. Voy a tratar de leer los párrafos que quedan que ya me quedan pocos minutos. Puedo hacer un comentario chola para Mariana, para que quede en Dale, contexto. Rapidísimo, rapidísimo, en verdad. vale. Rapidísimo. Este, en- Porque uno ata lo de Marianne y en la psicoterapia y esto con lo de la constelación familiar para mí en particular. Ujú, Porque, y lo que tuiteé hoy además, que tuiteé que un ciego no es que es bruto, es que no ve lo que tiene entre sí, porque es ujú, ciego, o sea, no lo ve, no es que es bruto, pues. En ese sentido, hay gente que no ve la decisión que está tomando ahora, que lo está haciendo sufrir constantemente. ¿Qué es lo que está haciendo mal? No lo ve y está como que en un círculo ahí, no lo ve. Entonces yo, como me hago autoterapia yo mismo, digo, oye, qué útil la constelación familiar, porque me deja ver simbólicamente las relaciones de mi familia y que yo no las entiendo porque están adentro de mí. Pero si no es eso y te gusta más la psicoterapia con un tercero, es más o menos lo que estoy haciendo, es como un bastón con un ciego. Mira, pana, yo no veo la decisión que estoy errado, voy a hablar contigo de psicoterapia y te cuento, pero el psicoterapia tiene que identificar la decisión que estás tomando errada en el momento presente. Y ahí está, que no sirve de nada y el pasado, que mi papá me pegó, que no me pegó, no tiene que ver, es tu decisión de ahora lo que importa. Y disculpe si me extendí, ahora sí me cayó. ok. Sigo leyendo. La negación del error es una defensa muy poderosa de la verdad. Hemos ido cambiando poco a poco el énfasis desde el uso negativo de la negación hacia su uso positivo. Es decir, el uso negativo es el uso clásico que conocemos en psicología, en el cual niego lo obvio como una manera de ocultar lo evidente para no sentir, pero tiene un uso positivo. Recuerda que ya hemos afirmado que la negación no es un mecanismo meramente negativo. Da como resultado una clara creación errónea.
Ok, aquí está hablando de la negación en su sentido negativo, da como resultado una clara creación errónea o malcreación en mi traducción anterior. De hecho, así es como los enfermos mentales efectivamente la usan. Pero recuerda esta idea. Nunca subestimes el poder de la negación. Al servicio de la mente recta, la negación del error libera la mente y restablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear erróneamente, pues reconoce solo la verdad. De la negación falsa, no de su uso apropiado, surge la proyección falsa. ¿Ok? Mi propio rol en la expiación es un rol de proyección verdadera. Es decir, yo puedo proyectar o extender hacia ti la afirmación de la verdad. Si tú proyectas errores hacia mí o hacia ti mismo, estás interfiriendo en el proceso. Mi uso de la proyección, que también puede ser el tuyo, no se basa en la negación falsa, pero sí implica un uso muy poderoso de la negación del error. El obrador de milagros es aquel que acepta mi tipo de negación y de proyección. Une sus propias habilidades inherentes con las mías para negar y proyectar, y las aplica de vuelta hacia sí y hacia los demás. Esto establece la total ausencia de amenazas en toda circunstancia. Juntos podemos, entonces, trabajar en favor del tiempo real de la paz, que es eterno. Interesante, ¿no? Voy a compartir, escucho una vez más y cerramos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿A Michelle? Voy a intentar hacer corto, pero podría dar un ejemplo de una negación en el sentido positivo. ¿Cómo lo Sí, serías tú? Por ¿se ejemplo, acuerdan cuando les dije, gracias. memorícense esta frase que es buena para la respuesta a la tentación? Respuesta a la tentación es la técnica que aprendimos en los 3 hábitos, que es la negación del error. Y la frase que dije que se aprendieran es, se la leo como está aquí tal cual, pero luego se la pongo en una manera que sea útil. Dice, esto niega que cualquier cosa que no sea de Dios tenga la capacidad de afectarte en absoluto. Entonces tú puedes usar esa frase, por ejemplo, eh, alguien te está insultando, te está gritando, etcétera, y te estás sintiendo muy molesto. Y tú dices, niego que esto, que no fue creado por Dios, tenga la capacidad de afectarme en lo absoluto. ¿Ok? Puedes decirlo de otra manera. Esto que estoy viendo no fue creado por Dios. Por lo tanto, no tiene la capacidad de afectarme en lo absoluto. Lo cual ahora, si viene mi comentario, eso se siente un poco como antinatural. Como que, bueno, eso no es negación en el sentido negativo. Como eso no es obviar la realidad. No me están gritando, no me están afectando. Y de eso se trata la práctica de este curso. Darme cuenta que no es que estoy negando la realidad, sino que estoy aceptando la realidad de Dios, de lo que Él creó. La sección anterior me estaba hablando de que hay unas mentiras de la serpiente que yo me creí, pero son mentiras. La mentira es que yo puedo alterar lo que Dios creó. Y la sección empieza diciéndonos que la paz de Dios, que supera todo entendimiento humano, se ha asegurado que sus creaciones se encuentren siempre en paz. Por lo tanto, si hay algo que yo sienta que me está afectando, yo puedo utilizar la negación, que además nos dice que no debemos subestimar su poder, es muy poderosa, para negar ese error y afirmar la verdad, de manera que esa verdad se haga presente en mí.
Patricia. Sí, bueno, me imagino que yo no sé qué viene después, pero para mí este es un tema que requiere profundización, porque toda esa tendencia de el cuerpo no existe, esta enfermedad no existe, te la estás inventando, eh, ¿sabes? O sea, yo entiendo claramente la negación de la que nos está hablando hoy, la entiendo perfectamente y entiendo que esa no es la verdad, además. Cuando veo la enfermedad o veo el conflicto, no es la verdad. Pero me parece que, bueno, pues que necesito estudiar mucho antes de tomar una actitud deportiva con la negación. O sea, como que, ay, sí, lo entendí porque el texto de hoy lo entendí perfecto y mañana le voy a decir a alguien, tú te estás creando esa enfermedad. ¿Me explico? O sea, me parece que no es un tema para leerlo y ya. O sea, Exacto, creo fíjate que lo tiene... interesante de lo que estás diciendo, porque por alguna razón curiosa, nuestro primer deseo, nuestra primera imaginación es que yo voy a asociar esta negación con la proyección en su sentido negativo. Es decir, Claro. voy a ver a alguien enfermo y le voy a lanzar mi miedo, que es lo que no quiero, ¿no? Eso es lo que nos está previniendo. Hay que usar la proyección en el sentido positivo. Y eso no es amoroso, ¿ok? Decirle a alguien eso no es amoroso. Es decir, estoy lanzándole algo que no quiero a otra persona. Tendría que lanzarle amor y eso no es amoroso. Entonces, la negación, en primer lugar, tiene que ser para mí, para mis pensamientos. Por Mm, ejemplo, yo, y podemos empezar por lo más pequeño, antes de saltar a las cosas que nos parecen absurdas, como negar que la otra persona tiene cáncer, cuando claramente está sufriendo de un cáncer, por ejemplo. claro. Podemos empezar con las cosas que nos afectan en el día a día, como eh, hay cosas que nos parecen que son obvias que nos tienen que afectar. Por ejemplo, cada vez que esta persona deja los platos en el lavavajillas y no en el lavaplatos automáticos, eso me molesta. ¿Ok? Entonces yo puedo utilizar la negación. Lo que, si es verdad que lo que Dios creó no puede ser afectado, entonces tengo que negar que este evento tenga poder alguno de afectarme a mí. ¿Ok? Sí, bueno, para serte sincera, en ese caso particular, lo que me funcionó, porque después de 20 años viviendo sola, ahora estoy conviviendo, ¿no? Ujú, Entonces, pues ese tipo de tonterías son nuevas para mí, pero existen. Lo que me ha sí, funcionado es una comprensión absoluta de que la otra persona no está dejándome a mí ese plato. O sea, exacto. simplemente lo puso ahí. Y yo decido si me lo tomo como una agresión personal o no. Pero intuitivamente fue complicado para mí. Bueno, pero eso Perdona, es un uso, ese es un uso apropiado de la negación. sí, ¿verdad? Estás negando que eso tiene el poder de afectarte y bueno, tú pasaste por un proceso de lógica de llegar a eso, que está Sí, bien, pero esto es lo sí. que se está diciendo. O sea, Hay de una hecho manera de tuve usar que la negación, negar una intención, por ejemplo, exacto. pero quería con el ejemplo que puso María Andrea antes, que te estaba preguntando por el chat, porque también me ha pasado, ¿no? O sea, si la persona no le puedes hablar de Dios por X o Y circunstancia. Ujú. En ese caso, en esos ejemplos, el perdón al pasado puede funcionar también, ¿no? O sea, sí, tu mamá te pegó, pero vamos a perdonarla. O Sí, claro, es que fíjate que no te estaba diciendo no recuerdes el pasado, no hagas nada con el pasado, sino ve, recuerda el pasado, sí, solo sí, también en el mismo proceso estás recordando que solo sufriste por tus propios errores. sí, claro, lo que pasa es que yo creo que en alguna persona que no sea ni estudiante del curso ni creyente en Dios, eso como que tampoco, bueno, como que mi mamá me pegó cuando yo era chica por mi propio error. Pero no hace O falta, sea, fíjate la explicación que le di a Mariandre. O sea, mi sufrimiento actual, la razón por la que estoy en terapia, son mis propios errores de percepción ahora. mm, ¿Ok? Tú puedes liberar a tu mamá ahora. Lo que está en el pasado, ya pasó. No, no podemos negar que hubo un pasado, no podemos negar que mi mamá me pegó. Pero
Lo que sí puedo Ese negar es que perdón es opcional, digamos. Te lo es pregunto innecesario porque también fue realmente. un camino para mí por muchos años, ir para atrás, perdonar, volver. Sí, no, y capaz innecesario. No sé si, obviamente es útil porque hemos vivido eso nosotros y nos adelantó en el camino, sin duda. Em, lo que estoy diciendo es que capaz no es parte necesaria de un proceso, sino Ok, que Jesús ok. dice, sí, hubo un pasado, sí, sí te pegaron, sí, sí te trataron mal, le dice Jesús a Bill, pero eso ya pasó, ¿qué vas a hacer con eso ahora? ¿No? Queda de ti ahora ver diferente a tu papá. Mm. Gracias. Gracias, Pati. ¿A Michelle? Gracias. Rápidamente le digo a Patricia, dos cosas. No es que haya que perdonar y no sé qué, es que no hay nada que perdonar. Nadie es culpable, ni tú, ni tu mamá, ni nadie que tenga nada. Entonces, eso es lo que hay que ver, que no hay de verdad nada que perdonar y que todas tus decisiones, de todos tus sufrimientos, todas tus decisiones en el momento presente, pero a veces no las ves y vas con un terapista y que te ayude a ver qué es lo que estás haciendo, entre comillas, que te hace sufrir. ¿Cuál es tu decisión, entre comillas, obviamente equivocada? Y si el terapista no lo ve, lo verá otro, eventualmente. Pero lo que de verdad quiero decir es que no se trata de negar la realidad y que no, que esto no es y tal. Es negar que cualquier cosa que esté ocurriendo te vaya a quitar la paz, que es lo que es tu herencia natural de Dios. Entonces, eso es lo que tú vas a negar, que te griten te quita la paz, que te roben te quita la paz, que te caíste te quita la paz. Nada te puede quitar la paz, porque eso es tuyo y ya no te lo pueden quitar. Esa es la lección. No es negar que el cáncer, a nadie le gusta tener cáncer, ni negar que te cae de una medicina, una broma, un tratamiento. A nadie le gusta, pero está bien porque eso no te va a quitar la paz. En ese sentido, está bien, bien. Eso es lo que quiero decir. Gracias. Sí, creo que los ejemplos que Jesús tiene más en mente en esta sección, porque menciona la de la actitud de misericordia hacia los demás, es cuando dice negar el error es eh, básicamente negar el error que ves en la otra persona. Cuando ves la otra persona haciéndote esto, uno normalmente las conclusiones mentales que uno saca rápidamente es que la otra persona merece alguna clase de castigo o retribución. Inclusive cree que tengo que perdonarlo. Por ejemplo. Cuando en realidad tengo que verlo como la dijo la frase número 1, tengo que verlo como lo que es. Capaz Exacto, que, o sea, creo que hizo esto y que yo tengo que perdonar que puso el plato torcido. exacto. Perdonar en el sentido de Sí, yo que soy magnánimo sí, puedo pasar esto por alto y, sí. ¿ok? O sea, Lo que ya, significa es, bueno, yo niego lo que yo creo que esa persona se merece, exacto. ¿ok? Porque no puede ser cierto. Si Dios nos creó todos iguales, Dios nos creó perfectos, niego que eso sea cierto, en mi mente. Estoy viendo mal. Mm, sí, gracias. Bueno, vamos a detenernos aquí. Mando un gran abrazo y nos vemos la semana que viene. Y la semana que viene continuamos con este tema de la negación y las defensas, y entonces vamos a utilizar eh, ese contenido para hacer algunos ejercicios más prácticos y poner esto, aplicarlo, ¿ok? Entonces, bueno, les mando un abrazote Chao. y nos vemos. Gracias. Chao.